Esto es de cara al arte, yo soy Gabriel Contreras. Este 29 de agosto, en el Marco, se presenta el nuevo libro de Janet Clarion. Entonces, pues les voy a ofrecer un conjunto de participaciones de Janet Clarion y también algunas de Horacio Franco. Desde Monterrey, Janet Clarion, y desde Italia, Horacio Franco. Va. Estoy contenta porque lo vamos a hacer no como presentación del libro. No va a ser la típica presentación de que se sientan dos personas, de dónde viene el título, por qué lo elegiste y a que hablen de tu obra, no. Yo quiero o lo que yo pretendo es que la gente se acerque a la poesía para no hacerlo de una manera seca. Elegí a Horacio Franco como un diálogo con flauta, lo hubiera podido hacer también con cello, con viola, que me gustan mucho como instrumentos, pero Horacio es un talento mexicano extraordinario, como tantos otros tenemos, pero ya lo trabajé así con él en Ciudad de México. Por eso la idea de que viniera también lo hicimos en Ciudad de México, pero en Ciudad de México se hizo con una actriz solamente. Y vamos a esta participación del flautista Horacio Franco. Tuve la inmensa fortuna de encontrarme con la poesía de Janet Clarion, pues hace muy poco, realmente, y como bien dices, es una poeta muy ignota en el ambiente literario mexicano, pero no por ello no es una enorme figura dentro de las letras mexicanas. La poesía de Janet Clarion es fuerte, sí, es críptica, es oscura, pero ante todo es emotiva y sumamente funcional para los sentidos. Es sumamente elocuente, descriptiva y sobre todo te deja, desde que la empiezas a escuchar y a leer, notas la enorme fluidez que a través de su pluma deja entrever su gran sensibilidad y sus emociones y sentimientos. Si hay algo que debo de reconocer de la poesía de Janet Clarion es su magnífica honestidad, su magnífica transparencia hacia sus emociones y sentimientos y su magnífica elocuencia. Eso la hace para mí una poeta total y absolutamente no hipócrita. No está buscando o rebuscando lo que quiere decir, lo que quiere expresar. Y pues si vamos a poner los méritos de esta clara y preclara poesía, es precisamente la enorme honestidad de Janet para reflejar sus emociones. Por otra parte, ahora los autores son los que se dedican a vender el libro, ya no el editor. El alcance del editor es muy pequeño. El autor es el que sube a redes sociales el libro, el que habla de su libro, de su presentación. Yo he aprendido esto y también he aprendido a sentir muchísima gratitud, la colaboración por parte del autor para que el libro pueda circular en México. Lamentablemente, y no digamos en nuestro estado, están cerrando librerías, aunque se abren otras, pero estamos muy americanizados, no defendemos a los libreros, no protegemos la industria del libro, cortamos el ciclo del libro comprando los libros en Amazon, lo contrario de lo que sucede en España o en Francia, que de hecho Macron impuso un impuesto más
a todos aquellos que compren el libro en Amazon. Al librero hay que cuidarlo, es el punto neurálgico en donde el autor se encuentra con su lector. Además, cuando yo visito una librería, que me gusta mucho hacerlo, acabo de estar en la librería del Fondo de Cultura Económica, que ya está siendo surtida pues por otras distribuidoras. Ya tenemos mucho más variedad, muchos más autores, no solamente autores del fondo, sino autores de otros fondos. Me ha dado un gusto inmenso porque es la única manera de formarnos, y para realmente saber lo que está pasando en el mundo del libro hay que visitar las librerías. Y mientras llega el momento de la presentación de este libro, pues le preguntamos a Janet Clarion cómo está desarrollando en estos momentos su trabajo editorial. Esta es Janet Clarion. Nosotros trabajamos en 2 países y vamos a entrar efectivamente en Estados Unidos, pero estamos viendo todo con una serie de abogados para no incurrir en ningún ilícito. En México es difícil trabajar porque sigue practicándose la publicación de libros sin derechos. ¿Por qué eso es nocivo para el mundo editorial? Porque cuando un editorial independiente como lo es Vaso Roto saca un libro al mercado, paga derechos, paga royalties, paga traducción, paga doble paginación, doble maquetación y doble imprenta, y otra persona consiguió que ese mismo libro, bueno, no lo consiguió, lo sacó sin derechos, y no hay quien vigile lo anterior. En España no es posible hacer esto. Te sacan del gremio de editores y te denuncian, y denuncian a la librería. En México nos quejamos mucho de la corrupción, a veces de los gobiernos, de la falta de paga de impuestos de los empresarios, pero nunca nos ponemos a ver, los propios escritores, que el no trabajar correctamente o legalmente, para no decirlo bajo una perspectiva moral, de no pagar legalmente y no tener legalmente los trámites realizados, nos afecta como país, nos afecta como editores y afecta al propio autor, porque se están violando los derechos de autor. Nos hacemos como que si trabajamos bien, presumimos de todo lo que publicamos, pero nadie habla de la basura que se está metiendo debajo del tapete. En España las librerías están muy protegidas. Vaso Roto va a sacar un libro en 15 días más bajo el título Construir lectores, del crítico y ensayista Vicente Luis Mora, autor de un prólogo extraordinario de una antología de poesía española, La cuarta persona del plural. Allí Vicente Luis habla sobre cómo los primeros libros que leemos en la infancia son materia fértil para el niño, para su imaginación, pero después hay que seguir regando esta tierra con libros más densos y más complejos para reformular nuestro pensamiento y tener un pensamiento crítico. Defiende la hibridación, y ahí señala de cómo los antiguos mitos ahora están en las películas, en las pantallas. Los héroes de los niños y de los adolescentes siguen estando presentes, y también esa hibridación la tenemos que aceptar, como vamos a aceptar la inteligencia artificial. Pero sobre todo, y lo que más me importa destacar, es formar lectores conlleva una sociedad, que he insistido en ello
con personas que trabajan en educación sobre la formación de los maestros, la formación de los libreros, que sepan darte contenidos cuando tú visites la librería, y los padres de familia. Me ha tocado estar yo dentro del stand en la feria del libro y a los padres escucharlos decirles que no le compran al niño un libro de 200 pesos y seguro al salir de allí y seguramente al salir de la feria le estarán comprando, irán a comer y allí no se fijan. Es un fenómeno. El libro para el comprador siempre es un producto caro. Y hay que distinguir entre caro y costoso. Cuesta hacer un libro. Cuesta muchos meses hacer un libro. Hay que revisar y volver a revisar y van y vienen los PDFs. Y eso no lo ve el lector. Tenemos 7 meses esperando la revisión de un libro que sale y se presenta en el estado el 30 y 31 de octubre. La poesía de la Cábala, que es la espiritualidad sufí. Entonces, las notas se corrigen, se vuelven a corregir. Tenemos las versiones del arameo y del hebreo al final. Todo esto conlleva un trabajo que el lector nunca ve. ¿Por qué no lo ve? Porque en mucho tiene que ver la mentalidad del nuevo leonés que viene del empresariado y de la extracción probablemente sefardí de la que tanto hablan porque se les dio un pasaporte, pero se fijan mucho en ayudar, por ejemplo, pueden ayudar a otras causas, pueden apoyar a cuestiones sociales, pero para apoyar en la producción, en la publicación de libros, les cuesta muchísimo trabajo. Incluso se sacó un libro de la familia Clarion y quien lo organizó me dijo: no te lo doy a hacer a ti porque tus libros son caros. Me dolió mucho porque ella nunca se dio cuenta que yo estaba dando un honor al nombre. Entonces se fue con alguien que se lo iba a hacer más barato, siendo que estaban hablando de la familia, de cómo llegaron de Barcelonet, de en qué trabajaron, de quiénes eran los abuelos, del árbol genealógico. Y le dije: quiero que vengas a mi casa y te voy a enseñar los PDFs de cómo trabajamos. Y le enseñé un solo libro con más de 35, 40 PDFs que fueron y vinieron con sus señalamientos. Pero eso fue para mí la más clara manifestación de la no comprensión del libro en el estado de Nuevo León. Creo que no sucede lo mismo en Ciudad de México. Hasta aquí con Horacio Franco, hasta aquí con Janet Clarion. Muchísimas gracias.